Estamos a media mañana con Elba de Gracia y Efraín Fonseca. ¿Qué tal, Panamá? ¿Cómo están? Buen día, buena mañana. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo anda todo en esta mañana tan deliciosa? Me encuentro con Elba de Gracia, por supuesto. Oye. Hoy estamos a Jueves Santo, un día que sin lugar a dudas los católicos celebramos, por decirlo así, o los católicos, por eso que tenemos a una persona que nos va a hablar con autoridad acerca de este tema para nosotros no cometer ese error en el tema de desconocimiento. Porque Claro. ¿qué hacemos los católicos en Jueves Santo? Por lo menos hoy es un día que nos gusta ir al tema de las iglesias, nos gusta visitar las iglesias, nos gusta conocer un poco. Mucha gente se ha trasladado hacia el interior del país, o algunos se trasladarán ahora al mediodía al interior del país. Pero está con nosotros el padre Samuel Álvarez. Padre, bienvenido a Gracias. Media Mañana. Qué bueno que está con nosotros. De verdad que el programa de ayer fue muy gustado, y por supuesto el de hoy, las personas se van a quedar con la boca abierta de muchas cosas que vamos a desarrollar. Claro, porque aquí hay en muchos esta mañana. muchos mitos que cuentan estos días, y sin duda alguna el padre Samuel Álvarez nos va a hablar un poco de cómo inicia, y quisiera también que todos pudiésemos comprender por qué el Jueves Santo inicia con el tema de los lavatorio de los pies y demás, y de ahí entonces vamos llevando ese ritmo hasta el domingo de resurrección. Padre, bienvenido, cuéntenos un poco, a ver. Saludos a todos, a ti Elba y a ti Efraín, Gracias. y a todos los que nos están viendo en este día tan especial, o nos Así es. escuchan este día tan especial. No sé cómo a Elba se le olvidó el lavatorio de los pies, pero bueno. Una de sus discípulas, padre. Sí, desde pequeña, pero bueno, hay cosas que no cambiarán. Ok. Semana Santa o la Semana Mayor no es una celebración, o muchas veces nosotros pensamos que es la celebración de la Iglesia Católica. Es la celebración de todos los cristianos, porque es la semana en donde Jesús padeció. Recordemos, Dios se encarna, prólogo de San Juan capítulo 1, Dios se encarna, ¿por qué? Porque ha visto en toda la historia de la salvación cómo el hombre, desde el libro del Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, cómo el hombre había sufrido desde la esclavitud hasta cuando los reyes, en vez de mirar a Dios, comenzaron a mirar su posición, el poderío. Entonces, ahí es donde entra los profetas o el profetismo. Hubo un momento en donde los profetas, algunos siguieron a Dios y otros se siguieron a los reyes, es decir, vivieron la corrupción. Entonces llegó el profeta Isaías, que tiene todo el capítulo 50, lo que es el siervo doliente, la prefiguración del el Hijo de Dios, del Mesías, que viene a restaurar al pueblo de Israel. Para nosotros los cristianos, ya el Mesías se hizo carne. Para el pueblo hebreo todavía está esperando al Masaya o al Mesías, que en la celebración de todo el Pesá, al final el padre, que es cabeza de la familia. Disculpe que le interrumpa, padre, para ir entendiendo un poquito los conceptos que es el Pesá. Sí, es la Para celebración propia de ello, de la liberación del pueblo de Israel. Son 7 días. Entonces ellos, en la noche de la Pascua hebrea, del paso del Señor por sus vidas, ellos dicen: la próxima vez queremos celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces es todo una situación. Pero Es Cristo, como una cronología, ¿no? exacto, donde queremos llegar para poder entender la Semana Santa. Claro. Ahora, Cristo es el Hijo de Dios, nace ¿para qué? Para que se cumpliera la palabra de Dios. Porque entonces los fariseos y los maestros de la ley le imponían las cargas pesadas, mas no cumplían. El pueblo vivía en una esclavitud. Aquí hay que ver, la esclavitud eran de 2 líneas. La primera esclavitud era la esclavitud religiosa. Yo te imponía, tú hacías, pero yo no lo hacía. Y la segunda esclavitud era la esclavitud económica social, porque eran pocos los pobres, un poco los ricos y muchos los pobres. Entonces
ahí era cuando Herodes, los reyes, los que venían de Roma, que el imperio romano que tenía avasallado al pueblo hebreo, y aparte algunos pocos de esto del pueblo entonces avasallaban a otros entre sí. Por eso que también hay que entender la lectura, para poder seguir caminando, la lectura de Mateo, cuando dice Levi, ¿no?, que él era un cobrador de impuestos. ¿Y qué sucede con este cobrador de impuestos? Él cobraba 4 veces más o un poco más a la gente de impuestos. Y con cobrar el impuesto, también ellos querían hacerse ricos. Por eso, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, cuando tiene la conversión, Mateo le dice: te restituiré o te devolveré 4 veces más de lo que yo he tomado. Es decir, yo te voy a devolver el todo. Entonces, entendemos que para el pueblo hebreo, esa celebración de la Pascua que Yahvé Dios había pasado por ellos, le había hecho salir del mar, le había hecho tener otra visión. Para nosotros los cristianos, esa semana es la semana también de que el Señor se preparó para poder entrar también Él a Jerusalén. No es un hecho casual, es porque toda la predicación de Jesús lo llevó a la cruz, porque Jesús habló como tenía que hablar, anunciar la liberación a los oprimidos o a los cautivos. Entonces llega el tiempo de la gracia, o llega ese tiempo en donde el Señor va a comer su última comida. No podemos decir que es la Pascua. Él adelanta la comida pascual con sus discípulos, que es lo que celebramos el Jueves Santo. Lo conocemos como la Cena del Señor o la Última Cena. Él adelanta el Jueves esa comida con ellos, y él recorta un poco lo de las copas. ¿Por qué? Porque en la terminología o en la celebración hebrea hay 5 copas. Las 5 copas tienen su significado cada una. Entonces, él recorta un poco y él se sienta a la mesa con sus discípulos. Es el día de la institución de la Eucaristía. Por eso, ese día a los sacerdotes, que somos llamados por el Señor, consagrados para esto, entonces celebramos el día del sacerdocio un poco. Segundo, aparte de la institución eucarística, recordamos recordamos lo que es la traición de Judas, porque en esa noche Judas con un beso entrega al Hijo del Hombre. Entonces también recordamos un poco la traición de Judas y la negación de Pedro, porque Pedro va a negarlo. Todo. No solamente Judas lo negó, pero no confió en el amor de Dios. Pedro lo negó, pero dice que cuando el hecho de la mirada, lloró amargamente. Entonces eso le llegó al corazón a Pedrito, y entonces Pedro, claro, tuvo que, ahí se reconcilia. Se habla de que el llanto, el llorar amargamente, es reconciliarte con la persona a quien tú le has hecho un daño. Celebramos, aparte de eso, el lavatorio de los pies. ¿Qué es el lavatorio de los pies? El gesto que Jesús se quita la túnica y le lava los pies a los discípulos. Es el signo de la humildad, porque ¿cómo es que mi maestro va a lavarme a mí los pies? O sea, eso es algo ilógico. O sea, ¿cómo es que él, el jefe del grupo, se va a rebajar a tanto? Y por eso Jesús le va a decir a Pedro, porque Pedro le dice: oye, pero yo creo que tú eres el que me tiene que lavar a mí, no yo, no yo a ti, no tú a mí. Entonces es ahí donde Jesús le da la catequesis de la humildad. Y nos lo enseña a nosotros. Son varias aristas dentro de los sucesos. Dentro de sucesos. Y aparte de eso, celebramos entonces la aprehensión de Cristo. Sí, porque entonces ahí él se va a la oración en el Huerto de los Olivos. Se va al Huerto de Olivos, porque ya esa noche ya se sabe, hay una situación de conflicto, porque ya Judas lo había vendido. Judas era un nacionalista. Eso ya lo sabía.
Jesús lo sabía de antemano. ¿Por qué? Porque él lo tenía ahí siempre. Jesús confió en Judas. Y esa es la parte como que Y padre, eso pasa en el día a día. De eso pasa. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Referencia. O sea, nosotros confiamos en la persona sabiendo que la persona nos puede engañar, Así es. Así es. nos puede traicionar. Pero a veces decimos que es mejor tenerla de cerca que de lejos. Pero aquí está la otra catequesis que el Señor nos da. Es que el amor todo lo puede, el amor todo lo vence, el amor todo lo cambia. Nadie puede decir que yo puedo lanzar una piedra en contra de nadie. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y es aquí donde tenemos que aprender a amar al otro tal cual es, con sus debilidades y sus fallas. Ojo, buscando de que el otro mejore, pero no tampoco haciéndome tampoco el de la vista gorda. Ah, no, yo lo voy a dejar que haga lo que le dé la gana. Por eso ese es el conflicto muchas veces entre todas las personas, que yo no acepto al otro con sus fallas y sus debilidades. Yo tengo que aceptar al otro, tengo que amar al otro. Y amar no significa, vuelvo y repito, que yo tengo que soportarle, porque la palabra soportar no es ni de cristiano ni de persona. Yo voy a soportar a Elba, porque tengo que soportarle, yo tengo que amarla. Y eso pasa en los matrimonios, en la vida de familia, en donde sea. Yo por amor, yo hago esto. No es porque yo voy a soportar a esta pareja o soportar esta situación dentro de mi propia familia. Entonces Jesús se va esa noche al Monte de los Olivos. Jesús sale de ahí sabiendo lo que iba a pasar. Aquí hay una situación que dice que él sudó gotas de sangre, dice la palabra. Y si nosotros nos vamos a los estudios científicos, la gota de sangre es que llegó a un dolor extremo. Quien también se habla de que sudó fuertemente, uno de los santos de nuestro tiempo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando le hacen la revisión de la camisa que él llevaba en el día que lo mataron, que lo asesinaron, dice que era como que él sabía o había visto a la persona que le estaba apuntando con el arma, pero él no podía hacer nada. Entonces ahí hay una reacción del cuerpo que te lleva hasta el límite. Cristo fue hasta el límite, sobrepasó el límite. ¿Con qué? Con que sudó sangre. O sea, todos sus vasos capilares del cuerpo comenzaron a reventarse. A reventarse. Sí. Wow. Sí, sí. Entonces, claro, llega ya y sabiendo lo que iba a pasar. Pero Judas pensaba que a lo mejor solamente lo iban a apresar, lo iban a golpear y punto y final. Pero no. Nunca pensó la magnitud de lo que Por hizo. eso es importante que nosotros entendamos todo acto que yo cometa hay una consecuencia. Así es. A veces pensamos que es algo chiquitito y no sabemos La de lo que estamos magnitud haciendo. de lo que estamos haciendo. Entonces pasa todo esto, viene la entrega entonces. Viene la entrega, exacto. Que es el Viernes para Santo. nosotros, para el Jueves Santo. Para nosotros los cristianos católicos tenemos la misa in cena Domine. Cuando termina la Eucaristía, se despoja el altar, queda despojado completamente. ¿Por qué? Porque la Eucaristía no culmina el jueves. Se despoja el altar y se pone en el monumento un lugar en donde va a estar la reserva del Señor o el cuerpo del Señor. En ese lugar de reserva la gente va, ora, y es lo que comúnmente conocemos, llamado monumento. Monumento, exacto. Antes de la misa no hay nada, señores. Usted podrá llegar y rezar a algo vacío, pero no hay nada. Cuando va culminando la Eucaristía, cuando culmina la Eucaristía, que el presbítero expone arriba las hostias consagradas en el monumento, ahí está el Señor. Nosotros hemos caminado y está la Eucaristía en su pleno apogeo y la gente va a rezar allí donde no hay nada. Entonces es llegar donde esté el Señor, es escuchar la Eucaristía y al final entonces yo puedo recorrer las 7 iglesias o las 20 iglesias o las 30 iglesias el jueves en la santo, noche. En la noche. Después que culmina la Después Eucaristía. que culmina la Eucaristía de la Cena del Señor. Es que viene el recorrido de las 7 iglesias. Exacto.
Padre, algo que me llama mucho la atención y se lo quiero preguntar, yo sé parte de la respuesta, pero quiero que los oyentes y los que nos ven a través de hoy Jueves Santo, el tema de por qué en las iglesias se tapan a los santos con tela morada cuando empieza la Semana Mayor. Ok, no solamente la Semana Mayor, sino tiene que taparse antes de la Semana Mayor. Se tapa por el sentido penitencial, porque la noche de la vigilia pascual es la noche de las noches. Es la noche sublime o la noche más importante que tiene la iglesia. Que es el viernes. No, La es vigilia, el sábado la vigilia santo, pascual del vigilia sábado pascual. santo, que es el sábado de gloria, Santo, que le llaman que sábado le de gloria. llaman sábado de gloria. Entonces, en esa noche, si te das cuenta, hay 7, 8, 9 lecturas donde se hace todo el recorrido del pueblo de Israel hasta la noche, hasta la resurrección de Cristo. Entonces, durante esa noche hay 9 lecturas o 7 lecturas con sus salmos y toda esa preparación. Por eso la vigilia pascual debería de ser toda la noche, pero nosotros la vigilia pascual no la tenemos toda la noche por situaciones pastorales, ¿no? Claro. Pero debería de ser toda la noche hasta el alvis o hasta amanecer. Dentro de la iglesia tenemos el camino neocatecumenal, que es un movimiento de la iglesia que nosotros celebramos la Eucaristía desde la madrugada del sábado hasta el domingo en la mañana, donde tenemos toda la noche la celebración eucarística. Entonces, esa es la noche de las noches, no es el Viernes Santo. Por eso hay que quitar y deberíamos de ir a esa noche todos. No solamente está lo de tapar las imágenes. Hay otra cosa que también durante la Cuaresma no se debe realizar: la bendición de las aguas. No se bendice agua, ¿por qué? Porque hasta la noche de la vigilia pascual es donde se bendicen todas las aguas. Y viene con una fuerza impresionante, Padre. Exacto. Entonces, en la noche de la vigilia pascual se deben bendecir las aguas, no antes. En este tema que estamos tocando, estamos hablando hoy Jueves Santos de diferentes temas, no solamente específicamente de Jueves Santo, sino que estamos hablando de todo ese camino. Claro, esa cronología, toda de esa cómo cronología han pasado. En el tema religioso y tocándole temas, aprovechando que tenemos la visita del padre Samuel Álvarez, para hacerle preguntas de que probablemente en algún momento nosotros como seres humanos y, ¿cómo decirlo?, pecadores, aunque el padre lo ha dicho, somos pecadores todos, de alguna u otra manera, hacerle preguntas de temas que han estado en boga últimamente. Padre, un tema que me ha resonado bastante es que la Iglesia Católica ha anunciado que ha cambiado el lenguaje de la Eucaristía en Colombia. ¿Manejaba esa información? El lenguaje de la Eucaristía en Colombia. A ver. Dice que habla de que esto es para acercar el mensaje religioso al habla cotidiana. Dice en qué consiste. Se modificaron las fórmulas de las oraciones, como la consagración del pan, se adaptó el saludo de la paz y se modificó el lenguaje de los sacerdotes. Dice que estos cambios se hacen para que el mensaje religioso sea más cercano a la forma de hablar con los colombianos, para que la liturgia se renueve en su forma y en su presentación. También habla, por supuesto, para que los colombianos se identifiquen más con el relato bíblico y para reflejar la diversidad cultural y espiritual del país. ¿Esos cambios van a la Santa Sede? Ok, esos cambios son a raíz del Concilio Vaticano II, no es nuevo. Okay. Con el Concilio Vaticano II, la Iglesia, con Juan XXIII, él, viendo la situación de la Iglesia mundialmente, donde antes del concilio se hablaba en latín, donde antes del concilio los sacerdotes tenían que seguir rezando en latín, y mucha gente no entendía. Entró el Concilio Vaticano II, Pablo VI, continuó el Concilio Vaticano II y se comenzaron a reorganizar algunas cosas, y en una de esas fue la liturgia, donde se adoptaba o se adaptaba a los pueblos. Entonces,
Ya se tenía la misa ya no de espaldas, sino frente al pueblo, se hablaba en el lenguaje vernacular del pueblo, es decir, ya venían con estas situaciones o estos rasgos propios del Concilio Vaticano II. Lo que se hace ahora es que hay algunas conferencias episcopales que por inculturación o por alguna otra situación asumen rasgos propios para la celebración propia, claro, en sus diferentes países, conferencias. No digo países, ¿por qué? Porque cada obispo trabaja en una diócesis. Cada obispo en su diócesis es el encargado. Más el obispo tiene un equipo que se llama la Conferencia Episcopal. Ellos se reúnen entre todos y en algunos casos, algunas materias, solamente de moral o algunas otras, ponen algunas referencias para la Conferencia Episcopal, y para el país en ese momento, hablando nacional, no hablando internacional. Mira qué interesante, nos ha abierto, nos ha dado un pantallazo bastante claro. Eso lo desconocía, pensé que era algo nuevo que estaba haciendo la Iglesia Católica. No, ya esto Colombia. Venía el Concilio Vaticano II desde antes, igual hasta con las formaciones de vida sacerdotal, con las formaciones de vida laical, todo eso también ya desde el Concilio Vaticano II. Esto lo que habla el Papa ahora de la sinodalidad no es nuevo. Esto ya viene de hace mucho tiempo, donde los laicos deben de asumir responsabilidades y donde debemos trabajar como iglesia buscando un camino en la unidad. Padre, nos ha hablado de temas interesantes, nos ha hablado de cuáles son esos días apropiados al final del día también, que como nos los hablaba en el programa de ayer y también hoy nos los volvió a mencionar acerca de que el domingo es el primer día de la semana, es el día de Exacto. Dios, es el día donde debemos. Usted como sacerdote, como miembro parte de la iglesia fundamental de la comunidad católica, ¿cuál es ese día de toda la Semana Santa? Sabemos que muchas personas se dedican desde el Jueves Santo hasta el domingo de Resurrección, domingo de Pascua, a participar de todas las actividades que existen dentro de la Iglesia Católica. Algunos se irán al interior del país, van y participan de las diferentes Eucaristías. Pero ¿qué día usted, como sacerdote, dice que sería... ¿Más importante? Sí, no más importante, porque yo siento que todos los días son importantes. Los días de Dios no creo que se elige uno más importante que el otro. Pero ¿qué día usted nos diría de que, sabes algo, este día de la Semana Santa no debería faltar a la Eucaristía? Este día debes estar en la Eucaristía. Todos los días son importantes. No hay ningún día en donde no sea menos importante que el otro. ¿Por qué? Porque todos estos días tienen un proceso, un caminar. El Viernes Santo es la continuación de la Eucaristía del Jueves Santo. Entonces, el Viernes Santo no hay Eucaristía. Es el único día del año en donde la iglesia no celebra la Eucaristía. Hay una celebración de la palabra y se da la comunión. No se consagra el pan ni el vino. Y de allí se deben de utilizar todas las formas, todas las hostias se debe de acabar. ¿Por qué? Porque el Sábado Santo es donde en esta Eucaristía todo es nuevo. Todo es nuevo. Empieza como un nuevo ciclo. Empieza un nuevo año litúrgico. El nuevo año litúrgico lo vemos desde el tiempo del Adviento. Pero para nosotros los cristianos es un nuevo tiempo. Para los un poco de historia. Para los primeros cristianos, búscate en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos que ellos vivían después de la resurrección, ¿qué pasaba? Después de la resurrección, todo el que entraba para ser cristiano, todo el cristiano tenía que empezar con la Pascua. Aquellos cristianos que por situaciones de vida eran sacados de la comunidad por el pecado, ellos tenían que entrar en una catequesis antes de la Pascua. Y cuando pasaban la catequesis podrían celebrar la Pascua. Si no podían celebrar la Pascua, tenían que esperar hasta el próximo año a la siguiente Pascua para poder entrar nuevamente a celebrar. ¿Por qué? Porque es algo tan importante. Tú estás recibiendo el cuerpo del Señor,
tú estás viviendo con Jesús y eso tiene que ser un llamado a la conversión, un llamado al cambio. Por tanto, no hay ninguna celebración que no sea menos o más. Todas son importantes y por tanto yo debo de ir a todas. No quiero rebajar el hecho de la Semana Santa con hacer la comparación con los días de carnaval. Claro. Pero si tú te das cuenta o tú has celebrado los carnavales, te vas los 4 días y los 4 días nunca te vas a quejar porque hay que esto, hay que lo otro. Los 4 días los celebras. Así es. Entonces, ¿por qué queremos rebajar el tiempo del Señor, que es más importante? Porque los días de carnaval le estamos dando culto a un Dios pagano, a un Dios que no es el Dios real, y nosotros al Dios real lo tenemos entonces de segunda categoría. Es verdad. Es Sí. verdad. Sin lugar a dudas. Ahí sí no podemos. Padre, usted ha hablado y vuelvo y lo Sí. repito, estamos aprovechando que el padre Esto es toda una Samuel Álvarez catequesis aquí, está aprendiendo ¿no? Y qué también. rico Claro. hablar de un tema tan que nos nutre de forma espiritual, un tema que sin lugar a dudas nos llena. Un tema que habla mucho la gente y yo tengo que preguntarlo es acerca de las hostias. Usted habló de las hostias. ¿Qué pasa si en una Eucaristía alguien toma una hostia y usted no ha hecho la primera comunión? Ok. Aquí estamos entrando en un ámbito que se llama sacrilegio. ¿Por qué? Hay personas que desconocen y reciben la comunión sin decirle al presbítero, porque uno en una fila no sabe si hiciste o no hiciste la primera comunión. Claro. Y no te vas a poner a hablar, No ¿no? te va a poner a hablarlo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo he visto niños muy pequeños, yo sí le pregunto, ¿tú hiciste la primera comunión? Porque al niño se le puede preguntar, ¿tú hiciste la primera comunión? Y ya yo veo que él no puede tener más de 7 años, entonces le doy la bendición, ¿no? Entonces, hay personas que van a comulgar. Tenemos que saber que si yo no estoy preparado, no puedo recibir la comunión. Y si la he hecho, tengo que confesarme primero. Y si la he hecho, entonces Eso yo es. tengo que entrar en el proceso de la confesión. Que obviamente esta Semana Mayor también es una oportunidad. Es una para oportunidad eso. para reconciliarte con Dios. Por ejemplo, tú vas a una fiesta, te invitan a una fiesta o a un banquete y llegas al banquete, tú no vas a llegar todo hediondo o con una ropa toda Que no es apropiada. pipirinay, como dicen por los pelados, ¿no? No apropiado. Tú vas a llegar bien vestido. Asimismo, como estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del alma. Tú vas a llegar a recibir a Jesús Limpio. limpio. Por eso es importante el sacramento de la reconciliación. Pero viene otra situación que tú a lo mejor me lo vas a preguntar, Padre. Aquellos que están casados y se han separado, pero estuvieron casados por la iglesia, ¿qué pasa con ellos? Ok. Aquellos que estuvieron casados, que están casados por la iglesia, pero se separaron, y si ellos están viviendo cada uno su fe, cada uno va caminando, cada uno va haciendo el proceso sin estar unido a otra persona, entonces ellos pueden comulgar, ¿sí? En un momento dado vendrán otros y dirán, pero es que ya yo me casé porque ya con la otra persona, la iglesia le dice que no deben de comulgar. Pero eso no significa que no van a ir a la iglesia. Eso no significa de que no pueden rezar. No. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer de tu vida un sacramento. Y el sacramento, ¿qué es? Es vida. Si tú no estás dando vida, ¿cómo tú vas a poder recibir un sacramento? Wow. Interesante. Entonces, esto es importante. Muy amplio. Por ejemplo, un caso cuando Elba dice, sí, hay que confesarse. Pero si yo me confieso, yo estoy en la confesión y yo tengo mi novia y tenemos nuestros amigos con derechos, entonces yo también puedo recibir la comunión. Y aguántate un momentito ahí, ¿no?
¿Por qué? Porque yo tengo que generar vida. Pero padre, yo estoy amando. Sí, es que hoy en día el mundo ha hecho un Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Lo malo Donde lo malo es bueno y lo bueno es Y lo malo. bueno es malo. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a las parejas o a los novios, es decir, tú no eres un sneaker. Así es. O sea, la mayoría de las parejas que a veces uno recibe en la iglesia, dice, padre, es que nosotros queremos casarnos y ustedes se aman. Ay, es que nosotros nos amamos. ¿Ya pelearon? No, no hemos peleado. Y porque como que no han peleado. O sea, ustedes tienen que aprender a valorar la relación en medio de la dificultad. Así es. Entonces, si yo como novio, y muchas veces ahora con todo este problema que ya desde los 13 años, 14 años, hay jóvenes que tienen una vida sexual adelantada, entonces cuando llegan a la edad adulta, ya no me quiero casar, sino quiero vivir unido con todo el mundo. Sí. Entonces, no está dando vida, porque detrás de todo eso, si la pareja queda embarazada, le va a decir es que yo no quiero hijo, porque hoy no queremos hijos, hoy queremos como hijo el perro, la plantita, no sé qué cosa. Entonces, o sea, hay una situación muy profunda que al final le achacamos la culpa a la iglesia porque decimos que la iglesia es retrógrada, que la iglesia es la mala, que la iglesia no quiere. No, la iglesia no está mirando en la situación del placer, porque aquí estamos viendo el placer por el placer. No, la iglesia está viendo el amor que debe haber entre dos personas, o el amor que tú tienes que tener para con Dios, porque no es lo mismo quedarte con tu perro, que el perro está ahí, el perro no tiene alma. Ay, padre, pero es que el perro me entiende, pero no tiene alma. Una vez me llevaron un perro para bautizarlo y yo digo, y entonces, a mí no me vengan con esa locura de que hay un TikTok que llevaron de que un perro y la persona dice, ay padre, yo le iba a dar $5,000 porque me bautizara el perro, y dice el cura, entre comillas, muy jocoso, de que, bueno, dame acá que yo lo voy a bautizo, le hago la primera comunión, la confirmación. Es decir, el sacramento se tiene que respetar. Sí. El problema es que hay cosas en la vida que no pueden cambiar. No pueden cambiar. Entonces, y una de esas es la iglesia. Si tú no respetas el sacramento, es decir, la vida, Así no vas a respetar ni a tu pareja, Así ni vas a respetar a nadie, ¿no? Totalmente. Entonces, esa es la situación del sacramento de la reconciliación. Que el Papa Francisco ahora nos ha llamado es que hay que cuidar, hay que ayudar, porque no es apartar, a nadie se le aparta. Y esto lo digo muy fuertemente, porque hay corrientes por ahí que dicen, no, es que la iglesia está apartando, que la iglesia no quiere a este grupo de gente, que la iglesia no quiere a los que son homosexuales. No es, eso es mentira. El catecismo de la Iglesia Católica lo dice, hay que acompañar a los hermanos y hermanas que viven en la homosexualidad. No está diciendo que se rechaza es el pecado, más no el pecador. más no el pecador. Y todos somos seres humanos y en todas partes y en todo ahí hay pecado. Entonces, igual, dentro de la iglesia, pues hay de todo. Y no podemos, y no se aparta a nadie. Es como lo que se aparta es el pecado. Es como cuando la gente dice que no voy a la iglesia porque en la iglesia hay mucha gente hipócrita, pero entonces tampoco vayas a un cine, no vayas a un supermercado, porque la hipocresía está en todas partes. Exacto. Es decir, y lo peor es que tú eres el primer hipócrita. La iglesia es como un hospital. Vamos en los enfermos que necesitamos sanar. O sea, el primer hipócrita es aquel que dice que allá hay hipócrita. ¿Por qué? Exacto. Porque está juzgando a ese Así grupo de gente. Y cuando tú señalas con un dedo, Un dedo hacia adelante, hay tres que te señalan a ti, Así es. y hay un cuarto más atrás. Así es. Padre, domingo de Pascua. El domingo de resurrección, después de haber pasado la vigilia pascual, entonces el domingo de resurrección es que María Magdalena llega al sepulcro y ve el sepulcro abierto, se da cuenta, y ella va a bochinchear, va a chismorrear, oye, ha resucitado el Señor, ¿no? En el buen sentido, por favor, no lo tomen mal. Exacto. Ha resucitado el Señor, y sale esta mujer corriendo como que alma que se la llevaba, para decir la alegría.
es el domingo de la alegría. Y siempre hay alguien como Santo Tomás. Siempre hay alguien como Santo Tomás. Ver para creer. Ver para Entonces, creer. cuando ella llega, ella no pudo entrar. Si te das cuenta en el Evangelio, ella no entra. Ella no entra. Y llega donde los discípulos y van corriendo, y el que se adelanta es Juan. Porque Juan era más joven, más ágil. Claro. Y los otros un grupito de edad avanzada. Entonces, Juan llega y Juan no entra tampoco. Si Juan entraba, no se le iba a creer a él de que Cristo había resucitado. Por Claro. eso tiene que entrar el más viejo, Pedro. Pedro entra y él da con certeza que el Señor ha resucitado. Y se da con certeza, ¿por qué? Porque cuando se hace todos estos entierros, todo lo que cubre el cuerpo, y en la cara se le ponía una especie de sudario, una manta, estaban doblados. Es decir, que no está muerto, que continúa. Así es. Se lo quitó, Es lo decir, dobló y lo puso ahí, la vida Exacto, continúa. la vida continúa. Ha resucitado. Ha resucitado. Qué belleza, de verdad que sí, Y padre. por eso hoy. María Magdalena va a decir, cuando lo ve, porque no culmina ahí, y que él sale, él la llama y le dice, ella le dice que está mal porque se han llevado el cuerpo, y él le llama por su nombre María, y ella por el tono de voz lo reconoce y responde Rabuni o Rabuní. Entonces ella va a responder en esa alegría. No lo toques, ¿por qué? Porque todavía no ha ido a la casa del Padre. Él tenía, porque Cristo, hablando teológicamente, bajó a los infiernos para rescatar a los justos y poder entonces romper el infierno. Por eso el demonio, hay una película que es la de Mel Gibson, sin hacerle propaganda, que da esa referencia, ¿no? Que rompe el infierno para salvar a los justos. No, qué belleza, Qué qué bonito bonito hoy este especial de A Media Mañana que hemos querido compartir con ustedes aquí en el Así es. programa, y por supuesto en este especial del Jueves Santo. Padre, mirando a la cámara, ese mensaje final para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven, los que se van a desplazar hacia el interior del país, ese mensaje final para cada uno de todos los seres humanos que nos ven y nos escuchan. Pues bien, es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, es un tiempo de paz, es el tiempo en el cual tenemos nosotros que reflexionar cómo nosotros hemos tenido a Dios en el corazón. Y desde ahí partimos. El corazón se tiene que hacer uno con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, te ama, tal cual eres, con tus neurosis, con tus dolores, con tu estrés, con tus desesperaciones. Él te ama y no quiere hacer otra cosa sino que salvarte, reconciliarse contigo. Por eso yo lo único que te digo hoy es: deja a Dios ser Dios. En medio de todas tus flaquezas, tú que eres cristiano, y cuando hablo cristiano es para todos los cristianos, seamos católicos o no católicos, pero que sea este tiempo de gracia, porque en este año jubilar celebramos esta semana, en este tiempo de jubileo, que en verdad Cristo resucite en nuestras vidas. Aquellos que se encuentran tristes, aquellos que se encuentran deprimidos, aquellos que se encuentran sin esperanza, hay una razón. Todo esto es que Cristo ha muerto por ti para salvarnos y darnos vida, y vida en abundancia. No nos dejemos que el mundo, no nos dejemos que la sociedad, y no nos dejemos que los problemas día a día nos absorban. ¿Por qué? Porque para todo hay solución. Amén. Para todo. Qué bueno. Con estas Qué palabras de bonito. aliento, con estas palabras de motivación, y sin duda alguna de que siempre Dios tiene el control de todo y Él sabe en qué momento, en qué lugar
va a tomar el control de tu vida tal cual como lo ha dicho el Padre Samuel. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder celebrar esta Semana Mayor, compartirles con ustedes un poco de la catequesis, esa cronología de cómo han sucedido los hechos, y no solamente eso, sino que esto es por los siglos de los siglos. Así es que, pues, importante eso, Efraín, y bueno, darle las gracias al Padre por estar aquí, por compartir con nosotros, y espero que esto sea de mucha ayuda y nutrición para todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de Nacional FM. Tengan un buen fin de semana, un fin de semana de mucho respeto, mucha reflexión, mucho recogimiento. Recuerden que los fines de semana de fiesta son todos los fines de semana. Usted puede seguir disfrutando. Vamos a respetar este fin de semana. Bendiciones a todos. Un abrazo. Chao. Nacional FM presentó A Media Mañana con Elba de Gracia y Efraín Fonseca.